Que el Señor me los bendiga. Les envío un abrazo. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta preciosa y maravillosa tarde a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, amén, a esta clase que vamos a estar viendo que es formación ministerial. Como decía mi esposo, mis amados hermanos, vamos ya también a empezar a trabajar, mis amados hermanos, a ponerse al día en todas las materias que tienen que ponerse al día para que ya estamos pronto también ya a salir del seminario. Así que póngase al día, mi amado hermano, para que usted pueda también, pueda graduarse. Amén. En esta materia que vamos a ver, no vamos a estar mandando tareas, no vamos a estar mandando tareas, no vamos a mandar tareas, mis amados hermanos, es porque queremos que usted se ponga al día en lo que usted tiene que ponerse al día en lo que se ha atrasado en alguna materia. Entonces, por esa razón, no le vamos a mandar tarea. Amén. Bien, entonces vamos a empezar con la clase de formación ministerial. Amén. Vamos a hablar acerca de qué es la formación ministerial. Y para eso vamos a tocar el tema de líder y su personalidad. Entonces, una de las realidades, como nosotros sabemos, más contundentes en toda la relación con el desarrollo del reino de Dios en el mundo, es que el Señor siempre hacía énfasis de la necesidad de los obreros dispuestos o los líderes dispuestos que tengan esa disposición de querer llevar adelante la tarea encomendada por Él. En la iglesia de hoy en día, nosotros podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, la falta de líderes capacitados que el Señor necesita para que puedan trabajar para su obra. Porque nosotros vemos que a lo largo de los años los desafíos han ido avanzando enormemente. Entonces, la iglesia, al igual que todo el tiempo que ha ido cambiando y los desafíos han ido avanzando, es necesario que la iglesia esté preparada para ofrecer oportunidades a aquellas personas que los necesitan. La palabra del Señor nos dice muy claramente en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Amén. Dice que Jesús ve a la multitud que le estaba siguiendo y tuvo compasión de ella porque estaban desamparadas, estaban agobiadas como ovejas sin pastor. Entonces, muchos de nosotros debemos de entender, mis amados hermanos, la necesidad que el Señor tiene de obreros o de líderes para que puedan guiar a estas personas y para que estas personas puedan hallar o encontrar el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, la demanda de líderes, pero de líderes de verdad, con un agudo discernimiento y con un alto rango de responsabilidad y con una dedicación va en crecimiento en el mundo contemporáneo. Hay mucha demanda, mis amados hermanos, de parte del Señor, de líderes de verdad, de líderes que tengan discernimiento, de líderes que sean responsables, de líderes que sean dedicados. Amén. Hay mucha demanda en medio de este mundo. Muchos de esos líderes, como nosotros podemos decir, hay muchas personas que dicen que los líderes nacen mientras que otros líderes logran el desarrollo de sus habilidades y sus pericias a través de un entrenamiento disciplinado y a través también de sus capacitaciones. Amén. Entonces, como ha escrito Benny Goodie, un destacado pedagogo norteamericano, si bien los líderes en potencia nacen, los líderes eficaces se hacen. En los famosos versos de William, dice, no teman la grandeza, unos nacen con grandeza, otros la alcanzan y a otros se les es impuesta. Hoy también se habla de muchos líderes naturales, eh, personas de carácter y de personalidad fuerte y de un intelecto agudo. Entonces, el líder cristiano tiene que ser alguien así. Un líder cristiano tiene que ser un hombre de carácter, un hombre con una personalidad fuerte y con un intelecto agudo. Pero más adelante nosotros vamos a seguir viendo las características también que debe tener un verdadero líder cristiano. Amén. El liderazgo cristiano es una combinación, mis amados hermanos, de cualidades naturales y cualidades espirituales.
talento natural y dones espirituales dados por Dios. El liderazgo cristiano. Un líder cristiano tiene como meta influir sobre la vida de otros, pero no por el poder que quizás él tenga en su personalidad o por cómo él se imponga, sino que el verdadero líder cristiano tiene una fuerza sobrenatural que es el Espíritu Santo de Dios que hace que este hombre sea un hombre determinado, que hace que este hombre sea un hombre que tenga mucha influencia para las personas que están a su alrededor. En otras palabras, no existe líder espiritual que se hace a sí mismo. Amén. Sino se trata de las cualidades superiores y de la fuerza que el Espíritu Santo de Dios le da a cada hombre. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da los dones, el que nos capacita. Todo lo que el líder cristiano tiene es porque el Dios de los cielos se lo ha dado. Esto viene de un origen divino que debe de ser cultivado en nuestras vidas a través de una relación con Dios, porque el liderazgo potencial o un líder efectivo debe de desarrollarse bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Un verdadero líder permite que el Espíritu Santo de Dios sea aquel que lo guíe y tome el control de su vida para él poder trabajar para la obra del Señor. Entonces, hay unas cualidades en un verdadero líder. Amén. Y estas cualidades son una combinación de una cualidad natural de liderazgo con las capacidades sobrenaturales que Dios da para sí mismo. La palabra del Señor dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la boca. Entonces nosotros debemos de poner nuestra vida en servicio al Señor, tener una vida rendida para que el Espíritu Santo de Dios, como yo les dije, pueda guiarnos y pueda capacitarnos para el servicio por el cual el Señor nos ha llamado. ¿Cómo es el líder como persona? Vamos a ver las características, como yo le decía, de un líder. ¿Cómo es el líder como persona? Amén. En la razón de que en buena medida el buen resultado o el éxito de cualquier empresa, como usted sabe, humana, depende de la persona que lo dirija. Dependiendo de quién está al frente de esa empresa, amén, dependiendo de quién está al frente, vamos a ver el éxito o también vamos a ver la bancarrota o la derrota. Es muy importante considerar al líder como una persona. El liderazgo no es algo abstracto, sino es un ejercicio que va directamente ligado a la persona humana o la que lo lleva a cabo. Por tratarse de una acción propiamente humana, el resultado de tal acción dependerá del 100% de la persona que la ejecuta, o sea, de la entrega de ese hombre o de esa mujer para llevar a cabo, podríamos decir así, el crecimiento de una empresa, así como su capacidad o su administración de conducción, cómo va a regirse, amén, cómo va a trabajar y de sus talentos más necesarios. De todos modos, todo esto pasa por el catalizador fundamental de su personalidad. Entonces, dice que Tech Engstrom dice, el liderato es un acto o una combinación que requiere el grupo para poder hacer frente a sus metas. En vez de ser una condición, es un acto bien de palabra o de hecho para influir en la conducta hacia un fin deseado. Entonces, el líder influye en la conducta, podríamos decir así, si es una empresa, hay un hombre que está al frente, toma la dirección de esa empresa. Este hombre, como un líder como persona, su personalidad debe de influir a los demás que están a su alrededor para que se pueda cumplir el fin deseado que este hombre tiene como empresa, como trabajo. Y también nosotros podríamos tomarlo en espiritual como la empresa del Señor, porque nosotros como líderes hemos sido llamados a hacer influencia para las demás personas que están a nuestro alrededor. En general, cuando pensamos de un líder, nosotros podemos decir algo que el líder conduce en muchas direcciones. Muy a menudo identificamos a las personas como líderes en virtud de la posición que ocupan. Muchas veces reconocimos su capacidad, su prestigio, la condición social que tengan, de ciertas características personales atrayentes. Sin embargo, aún así, pudieran no quedar incluidos en esta definición a causa de su incapacidad para motivar a las personas y actuar decisivamente para lograrlo. Entonces, la persona completa es la que puede satisfacer
todo lo que los actos le exigen en todas las situaciones. Y de estos hay muy poco, de estos hombres hay muy poco. Entonces, vamos a ver el líder y su personalidad. Los más destacados especialistas de liderazgo en nuestros días coinciden en señalar la importancia de la personalidad que tiene que tener un líder. Peter Drucker, una autoridad en la materia, alguien que conoce de esta materia, destaca en sus libros el hecho de que no hay una sola personalidad eficiente o modelo. Peter observa que los líderes destacados difieren normalmente en su temperamento y en sus capacidades. Sin embargo, para llegar a ser un gran líder, la personalidad juega un papel muy importante para lograr alcanzar nuestras metas propuestas. Y cualquier líder necesita ser capaz de someterse a una acción y a un dinamismo, y para esto es muy necesario que se mantenga la lealtad. Un líder tiene que ser un hombre leal, un líder tiene que ser un hombre persistente, un hombre perseverante, un líder tiene que ser un hombre que tenga mucha disciplina. Es decir, un buen liderazgo presupone la presencia de la acción de una persona que reúne las condiciones que definen en ella una personalidad. Y es la personalidad de todo líder. Sin este perfil, la personalidad es, sin este perfil, si el líder no tiene este perfil, es difícil que el líder alcance a destacarse como es. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, ¿qué es la personalidad del líder? Es una persona con capacidad para dirigir a otros, parte de metas claras con plazos específicos, por lo que todo, toda la determinación y la constancia y la orientación a resultados están entre los valores de un líder. Entonces, el líder es una persona influyente que tiene la capacidad para dirigir a otros. Un líder es aquel que tiene la capacidad para poder dirigir a otros, pero que sobre todo tiene una cosmovisión clara, tiene trazada sus metas claras. Amén. Es un hombre con determinación, con constancia. Un líder tiene que ser también un hombre que tiene muchos valores. Entonces, la personalidad de un líder cristiano se caracteriza por reflejar el carácter de Cristo. Amén. Entonces, el líder cristiano se lo conoce porque tiene una característica, y la característica que este líder tiene es que es un hombre humilde, un hombre servicial, un hombre íntegro, un hombre apasionado por la verdad. Se basa en un amor incondicional y en una profunda dependencia de Dios y la generosidad, guiando con una visión y un propósito, un corazón enseñable, alguien que se quiere dejar enseñar. Su enfoque no es el de la autopromoción. El líder, el verdadero líder, no se autopromociona, sino que su servicio desinteresado, cómo él trabaja, sus hechos y la edificación que él ha causado y cómo ha afectado en la vida de otros es lo que va a hablar por este hombre o por esta mujer. Entonces, un verdadero líder, como yo les decía al principio, ¿no? Que el Señor está buscando, porque hay muy pocos líderes que estén fundamentados en Cristo Jesús. Hay muy pocos líderes, hay mucha demanda, hay mucha gente que necesita ser guiada, pero hay pocos líderes que están capacitados para tomar este trabajo que el Señor nos está dando, que es liderar a otros. Amén. Entonces, la personalidad de una persona como líder es muy influyente en la vida de los que están a su alrededor. El verdadero líder de Dios refleja el carácter de Cristo. Siempre va a reflejar el carácter de Cristo. Siempre va a ser íntegro. Siempre va a ser un hombre y una mujer apasionada. Va a tener su amor incondicional. O sea, nada lo va a hacer mover de su fe. El propósito que él tiene, va a poner ese propósito también en el corazón de aquellos hombres que quieren aprender. O sea, él no se autopromociona, sino que la gente que está a su alrededor ve en él esas características y quiere aprender también de ese hombre o de esa mujer. Entonces, ¿qué importancia tiene la personalidad de un líder? ¿Por qué es tan importante la personalidad de un líder? Porque el líder va a cumplir su ministerio a través de su personalidad.
Cualquiera que sea su tarea de servicio en el reino, el líder estará ya llevándola a cabo a través de quién es él o quién es ella. La importancia de su personalidad estará estampada en todo lo que piensa. Y por eso es importante que el líder tenga una personalidad basada en la imagen de Cristo, en lo que piensa, en lo que dice, en lo que hace y también cómo se relaciona con los que están a su alrededor. Entonces, Philip Brooks dice así: la predicación es la comunicación de la verdad por el ser humano. El mensaje de la palabra del Señor es la comunicación de la verdad por el ser humano. Una verdad y personalidad. Ninguno de los dos puede faltar si es que ha de ser predicación. Entonces, la predicación es la transmisión de la verdad a través de la personalidad. Yo vivo lo que predico. Yo vivo lo que predico. Lo que el líder es define a medida efectiva de lo que el líder hace. Si yo como líder hablo de amor y no tengo, entonces imagínense qué clase de líder soy. Si yo como líder quiero guiar a la gente al perdón y no sé perdonar, entonces qué clase de líder voy a ser yo. Las cualidades y el carácter del líder definen la efectividad de su ministerio en la obra de Dios. El obrero es más importante que el trabajo que se lleva a cabo. Entonces, la personalidad del líder tiene mucho que ver en el ministerio. ¿Por qué? Porque esta afectará a las personas que están a su lado, a las personas que están viéndolo a usted, que están aprendiendo de usted. Entonces, yo no solamente le predico la verdad, sino que a través de mi vida también le transmito, a través de mi personalidad, le hago conocer la verdad de Cristo. Entonces, tiene mucho que ver la personalidad. Amén. Para alguien que trabaja en la obra de Dios, su vida personal importa mucho en relación a su tarea. Amén. Y agrega, dice que Waxman Ney señala que para alguien que trabaja en la obra de Dios, su vida personal importa mucho en relación con su tarea. Y agrega, lo que es en cuanto a su carácter, hábito y conducta es esencial para ser usado por Dios. Amén. Pues, por eso le digo, no es solamente conocimiento, sino que también es una vivencia, es un cambio y una transformación en la vida de cada uno de nosotros que hemos tomado el reto de ser líderes y de llevar a cabo esta misión de servirle al Señor con un liderazgo y a través de nosotros podamos llevar a más gente a conocer al Señor. Por eso, mis amados hermanos, en cuanto al carácter, a los hábitos que nosotros tenemos como personas y la conducta, lo que hablamos, que vemos, cómo nos movemos, cómo respondemos, tiene mucho que ver en la vida de los que vienen detrás de nosotros. Entonces, es necesario, mis amados hermanos, que nuestra conducta, que nuestros hábitos también sean guiados por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos ser buenos líderes y guiar al pueblo a la verdad. Entonces, vamos a tener presente las siguientes cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de un carácter adecuado para el liderazgo cristiano. El carácter es algo que se vive y se manifiesta y no meramente algo que se habla. Amén. El carácter es algo que se vive y se manifiesta y no solamente que se habla. El carácter es una elección y algo que vamos forjando día a día con empeño y dedicación. Entonces, el carácter de un líder produce en este hombre un éxito duradero con las personas que le están siguiendo. Por favor, cierre la cámara, el micrófono, mi hermana Solange. Entonces, el carácter produce un éxito duradero con las personas que están siguiendo al líder íntegro y sin grietas. Entonces, el carácter del líder también habla mucho acerca de él. El carácter de cada líder tiene que irse formando, mis amados hermanos, formando día a día, ¿con qué? Con empeño y dedicación. Por eso el Señor Jesús decía algo: si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. Entonces, el Señor también quiere moldear nuestro carácter, amén, para que nosotros podamos ser líderes, mis amados hermanos, íntegros y sin grietas, que podamos ser un ejemplo para aquellos que van detrás de nosotros. Entonces, el carácter personal fija el límite de las posibilidades que tiene el líder.
O sea, la gente solo sigue a la persona con carácter sólido. Esa gente solo sigue a personas que tienen un carácter sólido. ¿Eh? Entonces, vamos a seguir viendo aquí. ¿Qué perfil de personalidad debe tener el líder? El líder tiene que tener magnetismo personal. ¿Qué es magnetismo personal? O sea, el líder tiene que ser influyente, el líder tiene que ser atrayente. Amén. Lo que lo hace atractivo y persuasivo para otros es precisamente la transparencia. En un líder debe de verse la transparencia en sus actitudes, en sus conductas. El líder cristiano es una persona conocida porque es un hombre íntegro, es un ejemplo, es podríamos decir así, un modelo a seguir. Amén. Entonces, en todas las áreas de su vida, no solamente en la iglesia, sino que también en su casa y en todo lugar, este hombre sigue siendo transparente, este hombre sigue siendo honesto en todos los tratos y en todas sus relaciones, porque él ha entendido su responsabilidad delante de Dios y no solamente como líderes tenemos la responsabilidad delante de Dios, sino también tenemos responsabilidad delante de las personas, de esas personas que depositaron la confianza en cada uno de nosotros. Entonces, nuestro magnetismo personal, o sea, ¿cómo voy a ser un líder que tengo magnetismo personal cuando mis acciones hablan de integridad? Mis palabras son certeras, amén. Mis palabras son verdad. Cuando yo soy una persona digna, podría decir así, de un ejemplo a seguir. Entonces yo allí tengo un magnetismo personal. Cuando la gente me ve a mí y dice, este hombre, esa mujer es un hombre íntegro, es un hombre que aunque a pesar de que ha pasado muchas cosas, nunca lo he visto negar su fe, se ha mantenido como es, porque acuérdese que la integridad es cuando nos ven y cuando no nos ven también tenemos que ser íntegros y transparentes. Entonces, el perfil que tiene que tener un líder es magnetismo personal. Pero ¿cómo vas a ser influyente? ¿Cómo vas a atraer a las personas? Amén, para que puedan seguir a Cristo y para poder revelarles el propósito que Cristo tiene, es que en todo nuestro diario caminar seamos transparentes, seamos honestos, porque hay gente, mis amados hermanos, que ha confiado en cada uno de nosotros, ¿no? Otra de las cosas que tiene que tener un líder, aparte del magnetismo, es también habilidad para sentirse bien acompañados de otros. El liderazgo cristiano consiste en conducir a las personas, a alguien con una incapacidad para relacionarse adecuadamente con otros que están descalificados para servir como líder. Una persona puede considerarse un líder, pero si nadie lo sigue, imagínense, usted puede decir, yo soy un pastor, pero si no tiene ovejas, entonces no es un pastor. Amén. Pero si nadie lo sigue, estará dando solamente un paseo. Entonces, el líder auténtico es alguien que se siente bien en compañía de otros, que le gusta compartir, que le gusta relacionarse con otras personas que están a su alrededor y que hacen que esas personas que llegan a él, que piden una palabra, que piden un consejo, hace que esas personas se sientan bien en compañía de ellos. Amén. Una persona así es alguien que evita expresar actitudes que espantan. Como líderes nosotros de Cristo, nosotros debemos de entender algo, que nosotros tenemos que hacer que las personas que se acercan a nosotros se sientan bien. Una persona que evita expresar actitudes que espante. Nuestra actitud tiene que ser una actitud atrayente a las personas que nos rodean, mis amados hermanos. Amén. Entonces, como nosotros no podemos ser como hijos de Dios, como aquellos que predicamos la palabra, como cantantes, como salmistas, como pastores, como predicadores, nosotros no podemos ser personas llenas de orgullo o reservadas, es decir, no, es que yo soy un poco reservado, a mí no me gusta casi hablar con los demás. Nosotros tenemos que ser personas, mis amados hermanos, como líderes auténticos, que podamos reflejar el amor de Cristo Jesús. No, yo soy una persona reservada, no me gusta hablar mucho, no, ni tampoco podemos mostrarle a las personas la inseguridad, ni el perfeccionismo
y el cinismo. Por el contrario, un buen líder ama la vida y ama a las personas que están a su alrededor. Un buen líder está dispuesto para hablar. Usted como líder, como pastor, donde usted ve a una persona, usted tiene que saludar, buenas tardes, buenos días, hasta para cuando la gente diga, uy, no, ese hermanito, él donde yo lo veo, siempre me saluda. Uy, no, ese hermanito siempre, yo a veces me he acercado a él y ese hombre, esa mujer tiene una palabra para mí. No ser, mis amados hermanos, indiferentes, no quizás expresar nuestros rostros, actitudes que a los demás no les parezcan correctos y por esa causa la gente no quiere acercarse a nosotros. A lo contrario, el buen líder siempre va a amar la vida y va a amar a las personas que están a su alrededor, porque sabe que las personas que están a su alrededor siempre esperan lo mejor de ella. Ese líder, el verdadero líder de Cristo, es aquel que llena a las personas de esperanza. Hay veces, hay personas que solamente están esperando que nosotros les digamos buenos días para ellos hablarnos, decir buenos días, ¿cómo está? Y poder contarnos lo que le está sucediendo. Pero a veces por causa de nuestra indiferencia y porque no hemos entendido lo que es ser un verdadero líder, ni siquiera saludamos, ni siquiera nos queremos relacionar con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, el verdadero liderazgo es que nosotros tenemos que traer aliento a las personas que están a nuestro alrededor y llenarlas de esperanza. Amén. Entonces, ese es un verdadero líder, aquel que se entrega totalmente a su servicio con sinceridad. Amén, con sinceridad. Otra de las características que también tiene que tener un líder es la comprensión a la naturaleza humana. El líder cristiano es alguien que se relaciona básicamente con las personas. Por eso le digo, un líder siempre se va a relacionar con las personas. No se trata de ser un gerente de empresa, sino que el líder cristiano lidera personas para llevar a cabo la tarea que es indispensable, mis amados hermanos, que tengan una adecuada compasión de la naturaleza humana en la riqueza de su complejidad. Jesús conocía muy bien los corazones el corazón humano, el corazón de la gente que los estaba rodeando. Marcos capítulo 2 versículo 8 dice que el Señor Jesús sabía lo que los fariseos estaban cavilgando en sus corazones. Él podía conocer las actitudes de las personas que estaban a su alrededor y Jesús conocía muy bien el corazón de los seres humanos y como los conocía, por eso él pudo ministrar como lo hizo. Cuanto mejor nosotros conozcamos la naturaleza humana, mejor efectivo será nuestro liderazgo. Para ello será necesario aceptar nuestra propia condición humana e identificarnos con las circunstancias humanas que viven aquellos a quienes lideramos y mantenernos en contacto con todo lo humano, como foco de nuestro interés, como en el caso de Jesús. Todo lo humano no debe sernos indiferentes, debemos de conocer el corazón de aquellas personas a las cuales nosotros estamos liderando, mis amados hermanos. Entonces vamos a ver otra característica que tienen los líderes. El líder también tiene dominio razonable de los problemas propios. Entonces, el líder cristiano es efectivo, es alguien que ha desarrollado una muy adecuada disciplina personal. Por eso le digo, el líder es un hombre que tiene como característica su perseverancia. Cada día quiere parecerse más a Cristo, quiere mostrar más el amor de Dios hacia aquellos que lo rodeen y que lo están siguiendo también. Puede dirigir bien a los demás por cuanto se ha superado a sí mismo. O sea, yo no puedo liderar, yo no puedo sanar a alguien si yo sigo enfermo. Entonces, un líder puede dirigir bien a los demás cuando se ha superado a sí mismo y ha conquistado su propia vida y ha permitido que el Señor sea el Señor de su vida. Entonces, el verdadero líder tiene un calibre requerido para ser líder, porque mientras otros malgastan su energía en otras cosas y su tiempo en desarrollar dominio propio, el líder ya no está trabajando para él poder desarrollar el dominio propio, no, sino que ya este individuo ya ha aprendido cómo hacerlo en su vida, ya el Señor ha permitido que el Señor trabaje en su vida y además ha desarrollado la capacidad de someterse a una adecuada disciplina. ¿En qué? En el uso de su tiempo, de las oportunidades y de los recursos que él tiene. Generalmente, este líder, él o ella, están trabajando
cuando otros duermen. Los líderes están orando mientras otros juegan. Están, mis amados hermanos, llenándose de Dios y están siguiendo las pisadas de Dios. El verdadero líder tiene dominio razonable sobre sus propios problemas. Amén. Ya se ha desarrollado ese dominio propio. Ya podríamos decir así, él ya va un paso más adelante para poder guiar a las personas que vienen detrás de él. Entonces, el líder también tiene que tener un equilibrio emocional. El líder cristiano debe ser una persona serena y mesurada. Tiene que ser una persona de paz. Esto no significa que, porque le digo serena y mesurada, que esté allí todo cabilbajo, no. No significa que no sea alguien que tenga un gran entusiasmo. Al contrario, un líder tiene que ser conocido porque un líder es un hombre de fe, un hombre que siempre tendrá una palabra de esperanza, una palabra a aquel que lo necesita. No es una persona pesimista, amargada, depresiva, desorientada. Ha sido jamás un líder. Una persona que es pesimista, que es amargada, que es depresiva, que es desorientada, jamás ha podido ser un gran líder. Amén. Porque lejos de dejarse de arrastrar por el gran pesar frente a las dificultades, hasta caer preso en el pensamiento, el buen líder cristiano se ve estimulado por las dificultades. Usted es un verdadero líder cuando usted ha entendido que el problema, que la dificultad será un impulso que traerá una enseñanza para que usted aprenda nuevas cosas y una oportunidad para nuevos desafíos. Mientras que el optimista se ríe para olvidar, el pesimista olvida para reír. Pero el buen líder cristiano es aquella persona que siempre está pensando positivamente gracias a su equilibrio emocional. Tiene un equilibrio emocional, porque el líder no puede estar depresivo, no puede estar desorientado, porque imagínense si está depresivo, está desorientado, la gente que está a su alrededor o la gente que esta persona como líder o ella como líder influye, ¿cómo se va a sentir al ver a su líder de esta forma? Entonces, ¿de qué Cristo de amor, de gracia, de misericordia, de paz le puedo predicar a la gente que está detrás de mí si yo le muestro el pesimismo, si yo me muestro depresiva, si yo me muestro ante el mundo de esta manera, amargada, pesimista? No puedo hacer esto como un líder espiritual. Tengo que tener mucho cuidado porque hay gente que viene detrás de mí y yo soy una influencia para ellos. Por eso el líder cristiano es aquella persona que siempre va pensando positivamente, gracias a que tiene un equilibrio emocional. Aquí dice, yo sé, aunque esté pasando esta prueba, aunque esté pasando esta dificultad, yo sé que Dios tiene el control. Aunque me estén sucediendo tantas cosas, yo sé que Dios tiene el control. Yo sé que Dios va a hacer de una o de otra manera algo y esto será para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Entonces, usted como líder tiene que tener un equilibrio emocional. Para los que están, los que vienen detrás de usted y le están siguiendo a usted, ellos puedan ver en usted el poder de Dios manifestado en su vida. A veces nos enfrascamos en pensar lo negativo y lo negativo y lo negativo, y como hombres de Dios nos olvidamos de las promesas del Señor. Como hombres de Dios nos olvidamos de todas esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Caemos en la depresión y andamos en muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor, que nos hacen que nosotros bajemos la guardia, estemos cabizbajos. Y la gente que está a nuestro alrededor, para los cuales somos como una influencia, ellos qué van a pensar acerca del evangelio. Si mi líder está así, imagínense qué más me espera a mí más adelante. El líder tiene que tener un equilibrio emocional, siempre. Tiene que ser sabio, tiene que tener un equilibrio personal y mantenerse pensando positivamente. Amén. Entonces vamos a seguir viendo otra de las características que tiene un líder. Recuerde, estos líderes que el Señor está demandando para estos tiempos, porque hay mucha gente que está viviendo en depresión, en tiniebla y en oscuridad, y necesita hombres de Dios que guíen a esta gente a la luz, a la verdad, a la paz verdadera que solamente Cristo les puede dar. Entonces, la capacidad para escuchar. No se trata simplemente de la habilidad de mantenerse callado con una actitud paciente mientras que usted escucha a la otra persona que no para de hablar. Más bien es del hábito de que usted tiene que ser un buen oyente, es decir,
de no solo escuchar diligentemente, sino que también de poder escuchar con el entendimiento, escuchar, analizar lo que aquella persona le está diciendo a usted. Tiene la capacidad de escuchar. Para ello será muy necesario discernir tres clases diferentes de palabras que las personas en necesidad traen. Las palabras que hablan, porque hay gente que habla, las palabras que no hablan y las que están escondidas en su espíritu. Entonces tiene que, al usted estar escuchando aquella persona que viene a pedirle un consejo, que viene a contarle algo, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo de Dios que le dé discernimiento para poder discernir su espíritu más allá de lo que es lo que este hombre, lo que esta mujer está pasando. Un buen líder es el que sabe penetrar más allá del discurso de su interlocutor, más allá de lo que le está hablando esta persona, hasta llegar al corazón de esta persona y entender qué es lo que este hombre, qué es lo que esta mujer me está comunicando. Y de esta manera usted va a tener mejores condiciones de servirlo a esta persona que vino usted en busca de un consejo y de cumplir su ministerio, como señala John Maxwell. Antes de que un líder pueda tocar el corazón de una persona, tiene que saber qué hay en ese corazón. Y eso se aprende escuchando, analizando. Tiene que tener la capacidad para escuchar. Ven, siéntate. A veces nosotros como líderes no queremos escuchar a nadie y nos cerramos, amén, ante la necesidad de los demás. Y el buen líder tiene la capacidad para escuchar y no solamente para escuchar, sino para ver más allá lo que hay en ese corazón, lo que quizás las palabras no lo hablaron, pero que hay dentro de ese corazón de esa persona que ha venido a buscar ayuda. Tiene la habilidad para interpretar las experiencias de otro y para aconsejar. También esta es una de las cualidades que tiene que tener un buen líder. El líder cristiano tiene que ser alguien con capacidad de servir como consejero, como guiador, como catalizador en la vida de las personas a quienes lideran, porque esa gente que usted lidera siempre va a querer un consejo, siempre va a querer una palabra de parte suya. En ese sentido, el ministerio de liderazgo, por eso le digo, ser líder no es para cualquiera. Amén. Ser líder es para aquellos hombres que están dispuestos a cambiar, a permitir que el Señor transforme sus vidas. Hace falta algo más que una buena voluntad, diferente de palabras que las personas en necesidad traen, las palabras que hablan, las palabras que no hablan, como yo les dije, las que están escondidas en su espíritu. Un buen líder sabe penetrar más allá de lo que este hombre le vino a decir hasta llegar a su corazón y entender qué es lo que esa persona quiere comunicarle. Amén. Entonces, primeramente, el líder tiene que aprender escuchando para poder tocar el corazón de la persona que quiere un consejo. Para amar, para guiar al rebaño, se requiere una personalidad capaz de poder asumir al otro tal y como es, no juzgándolo, sino trayendo una palabra que pueda cambiar o que pueda suplir la necesidad que tiene esa persona. Con mucha paciencia, con mucho amor, se requiere como líderes que nosotros somos tener paciencia, tener amor para poder orientar a la gente que va a venir por un consejo. Por eso es necesario que nosotros superemos nuestras limitaciones como hombres o como mujeres de Dios o como líderes que somos en una área. Hay que superar nuestras limitaciones a fin de que lleguemos a ser la persona que Dios soñó y también asimismo nosotros podamos escuchar a esa persona y también la podamos llevar, acercar al Señor para que el Señor cumpla el propósito que tuvo en la vida de esa persona desde la eternidad. En este sentido, el liderazgo del cristiano es algo maravilloso y el liderazgo del cristiano, mis amados hermanos, es algo útil. Otra de las características que también tiene el líder es que tiene la capacidad de ser confidente. Un líder tiene la capacidad de ser confidente, porque acuérdese que el líder tiene una influencia, el líder ejerce autoridad que le permite ganar toda la confianza de aquellos al cual él está liderando, quienes van a abrir su corazón. Va a haber gente que le va a hablar cosas que quizás no se le ha contado a nadie. Amén. Le va a compartir cosas que quizás él no se las ha contado a nadie, pero lo ve a usted como un hombre de Dios, lo ve a usted como un consejero, lo ve a usted como un líder. Entonces, el siervo del Señor debe ser digno. Nosotros como líderes debemos ser dignos de aquella confianza, manifestándose como una persona reservada y muy discreta. Un líder tiene que ser reservado, tiene que ser discreto. Si está en la capacidad, nadie
está capacitado para ser un líder. Entonces, si usted está en la capacidad, entonces escuche a esa persona, pero uno de los atributos o las características que tiene que tener ese líder es que ese líder tiene que ser un confidente. A la manera en que un líder atrae la lealtad y el seguimiento de otras personas es cuando demuestra valor y persevera en la confidencia de las cosas que se le confían. No es que llegó alguien del grupo que usted está liderando y le contó algo y después usted en la prédica lo va a divulgar. O si no solamente lo divulga en la prédica, sino que se lo cuenta a la hermana Juanita, se lo cuenta al hermano Panchito, esto está pasando a la hermana, esto está pasando a la hermana. Entonces usted no tiene la capacidad para ser un líder. No tiene la capacidad, porque hay personas que han confiado en usted. Una de las maneras de derrumbar la autoridad como líder es romper el pacto de confianza que hacemos con las personas. Un líder que no es capaz de ser un confidente no puede ser un líder. Un líder que no es capaz de guardarse lo que le contaron o lo que le dijeron, no es capaz de ser un líder, porque traiciona así la esencia de su liderazgo. Traicionamos la esencia. ¿Y cuál es la esencia de nuestro liderazgo? Es que la gente confía en mí, es que la gente confía en usted. Y usted traiciona esa confianza que le depositaron aquellas personas que están detrás de usted. Por eso como líder tiene que tener la capacidad de ser confidente de lo que se le contó. No puede divulgar, no puede decir a nadie lo que aquella persona que lo ve con respeto, con amor y que ha confiado en usted le dice, dame un consejo, esto hice, esto me pasó. Usted tiene que tener la capacidad de ser un confidente. Esta es una característica que tienen que tener también los pastores. Amén. Tiene que tener, alguien me decía una vez, hermana, yo cometí este adulterio y yo iba a venir un predicador, yo quería ser restaurada, dijo esta mujer. Y vino un predicador y yo estando en la casa le conté a este predicador, le dije, caí en adulterio, quiero restaurarme, ayúdeme, nadie lo sabe. Y cuando le tocó el turno de predicar en la iglesia, este hombre fue y se lo divulgó delante de todita la iglesia, delante de su esposo, delante de todos, y nadie lo sabía. Desde allí esta mujer se derrumbó y hasta la vez que yo la veo, ella puede levantarse, no puede levantarse. Entonces, ¿qué clase de líderes estamos siendo nosotros? ¿Será que tenemos la capacidad de ser confidentes, de no contar lo que nos contaron a nosotros, lo que la confianza, de traicionar la confianza que alguien depositó en nosotros? Y eso es algo muy hermoso y eso es una cualidad muy linda que tiene un hombre de Dios, que tiene una mujer de Dios. Si puedo dar testimonio, porque tengo a mi esposo, y si usted le cuenta algo a mi esposo, olvídese que él es una tumba, pero tumba cerrada. Ni a mí nunca me cuenta lo que le hayan contado las hermanas. No, él es una persona muy reservada en esa parte. Porque él ha entendido esto, tenemos que tener esa capacidad de no andar divulgando muchas veces lo que se nos ha dicho, porque podemos destruir la confianza de aquellos que nos están siguiendo, mis amados hermanos. Otra característica que también tiene que tener un líder es que el líder tiene que ser generoso. Amén. Esto demuestra que el líder es capaz de olvidarse de sus propias necesidades por el bien de los demás. Es el instinto de supervivencia. Es uno de los más grandes elementos de toda nuestra condición humana. Sin embargo, el líder es un hombre generoso. Amén. La generosidad le nace del corazón, sigue el instinto espiritual que mejor expresa y muestra la condición de este hombre bajo la gracia de Dios. En el caso del liderazgo cristiano, no hay un nivel más alto que el servir. Un verdadero líder sabe que el servicio es lo mejor y que la actitud generosa más grande es dar. George Maxwell dice también en su libro que escribió, nada habla más alto o sirve más a los demás que la generosidad de un líder. La verdadera generosidad no es algo ocasional, si no es porque, ay, no, sino que si me da la gana lo hago, no. La verdadera generosidad viene del corazón y ves cada aspecto de la vida del líder, de su tiempo. Tenemos que ser generosos con nuestro tiempo como líderes. Tenemos que cumplir nuestras responsabilidades con el Señor y con la gente que estamos liderando. Tenemos que ser generosos con nuestro dinero, porque a veces somos líderes, pero no queremos diezmar, no queremos darle al Señor lo que Él nos ha dado, con nuestro talento, con los dones que Dios nos ha dado, que cuando
cuando el Señor nos llame para orar por un enfermo, no nos pongamos bravos, no digamos, ay, otra vez yo, sino que entendamos que Él nos ha dado dones, que Él nos ha dado talento, y eso no es en nosotros, sino son las posesiones que Él nos ha dado. Los líderes efectivos y el tipo de líder que a la gente le gusta seguir, no recoge cosas para sí solo, no es solamente trabaja para él, para él, para él, sino que tiene una cosmovisión y su visión la traslada a aquellos que le están siguiendo. Y si recoge cosas es para darlo a los demás, es efectivo para brindar generosamente su tiempo, aquel que necesita un consejo, aquel quizás que tiene una necesidad. Es un hombre generoso que entiende que lo que Dios le dio no es de él, sino que es para poder llegar a las demás personas y hacer que estas personas puedan conocer el plan de Dios para sus vidas. Entonces, sigamos viendo las características que debe de tener un líder. ¿Cuál es el rasgo fundamental que debe tener la personalidad del líder? De los rasgos humanos importantes que hacen a la personalidad de un buen líder cristiano, ninguno parece mucho más necesario e imprescindible el de su madurez emocional. Lo que yo le decía, un líder tiene que ser maduro emocionalmente. Amén. ¿Qué es la madurez emocional? Se ve reflejada en su conducta, que se halla en conformidad y en la pauta esperada que cada individuo en una sociedad o cultura dada. La madurez emocional depende mucho de que el desarrollo psicosocial del individuo se mantenga en concordancia con su desarrollo fisiológico y con su edad cronológica. Esto implica una comprensión creciente de sí mismo y de los demás, tanto como una habilidad de controlar sus impulsos. Usted como líder, ¿qué tienen que hacer? Ser maduro, porque hay gente que es inmadura y va a actuar de una manera que quizás a usted no le agrada, pero usted tiene la capacidad para controlar sus impulsos impropios. Amén. Tiene la capacidad, usted ha llegado a un nivel de madurez mayor que esas personas y usted debe de comprender eso y tiene que tener la capacidad para poder controlar muchas veces nuestros impulsos. Esa es la característica de un líder. Es maduro y también, mis amados hermanos, tiene la capacidad de poder controlar los impulsos impropios de un adulto, los impulsos impropios de cuando usted no conocía a Cristo, sino que ha llegado a una madurez espiritual y una madurez emocional. Amén. Ha llegado a una madurez espiritual, ha llegado a una madurez emocional. Ya no lo marea cualquier cosa, ya no lo marea que la hermana Panchita dijo que le quedaban feos los zapatos. Usted no se va a poner a reclamarle por qué dijo hermana Panchita que me quedaban feos los zapatos, porque un líder es un hombre maduro espiritualmente. Ya no lo marea cualquier cosa, sino que ha entendido el propósito de Dios en su vida y sabe controlar sus impulsos. Ya no es un niño que va a reclamar, que anda peleando, que anda sembrando cizaña, ya no. Él tiene una vida diferente, una vida marcada por el Espíritu Santo de Dios y en su vida se ve reflejado las características del amor de Dios para los que están a su alrededor. Entonces, sigamos viendo. La demanda de la madurez. Mira lo que dice en Mateo 5:48, lo que tiene en la Biblia. Jesús indica a sus seguidores, sean perfectos. El vocablo griego que aquí se utiliza es teleus, que en este concepto significa sean maduros. El Señor les está diciendo a ellos, sean maduros, acabados, sin que le falte nada. Debemos de ser maduros porque este es un mandamiento de Dios. Toda nuestra obediencia a este mandamiento en la fe nos da acceso a la gracia divina y nos capacita a madurar conforme a los designios de Dios. Solo Dios es perfecto, solo Dios llegó a ese nivel de madurez. De modo que la madurez es algo que le pertenece a Él, no le pertenece. Usted humanamente no puede ser maduro, pero cuando usted permite que el Señor trabaje como a Él le pertenece, usted le pide, Él le va a dar a usted para que usted llegue a la madurez espiritual. La madurez espiritual es un don divino que el Señor le da a sus hijos. No es meramente un proceso del resultado evolutivo de un desarrollo natural. No, 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 no. Es que cuando yo me relaciono más con Cristo, cuando yo me relaciono más con Él en comunión, Él me va llenando de ese don divino que es la madurez espiritual, mis amados hermanos. Entonces, un ejemplo de madurez. Vamos a ver aquí lo que nos dice un ejemplo de madurez. Aquí hay un hombre que la Biblia nos lo describe como un ejemplo de madurez en las Sagradas Escrituras.
Ahora sí, por favor, quiero que los que tienen la cámara apagada puedan encenderlas. No veo a nadie encendida la cámara y quiero pedirles que lean lecturas bíblicas que les voy a dar, por favor. Lean versículos de la Biblia. Así que, por favor, estén atentos porque les voy a pedir, por favor, que lean. Entonces, un ejemplo de madurez, probablemente no haya otro personaje en la Biblia que mejor ilustre toda la madurez del creyente y del líder, como es este hombre llamado José en el Antiguo Testamento. Superados algunos problemas propios de cualquier adolescente, porque José entra en el proceso siendo un adolescente, es notable la manera de que José fue madurando. A lo largo de los años fue llegando a una madurez espiritual. Mientras él vivió algunas experiencias, como muchos de nosotros las sabemos, más increíbles por las que cualquier ser humano podía pasar. Presenta la Biblia en el libro de Hechos, quiero que vea Hechos 7:9 y me lea mi hermana Graciela Velasco. Léame el libro de Hechos 7, versículo 9. Entonces nosotros vemos aquí que se nos presenta una síntesis de experiencia que nos ayuda a recordar el desarrollo. Amada pastora, me dijo Hechos 7, versículo 9. 19. No, solo 9. 9. Hechos 7, 9. 9. Sí, Amén, pastora. léalo por La favor. palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Amén. Amén. Entonces nosotros aquí vamos a ver del 9, subraya ahí en su Biblia, hasta el 17, que no lo vamos a leer todos porque tenemos que ir avanzando, nos va a presentar una síntesis de las experiencias y nos ayuda a recordar el desarrollo de la madurez que tuvo José como líder. Como líder, este joven viene a ser un ejemplo de madurez como un líder en todo el proceso que este hombre pasó. Y vamos viendo poco a poco. Primero, José tuvo un balance emocional y espiritual adecuado y una actitud de independencia y de dependencia de Dios. La actitud de independencia se ve en el hecho que José fue un hombre responsable en todo lo que nosotros leemos en la vida de este hombre. Fue un hombre responsable y lo que fue en toda la oportunidad en que se le pidió que hiciera algo y todo lo que se le pidió que él hiciese, se le confió alguna tarea, él fue responsable. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 9, capítulo 39, del versículo 2 al 4. Quiero que me lea mi hermana Débora Alcíbar. Léame, por favor, Génesis, capítulo 39, del 2 al 4. ¿Está por ahí mi hermana Débora? Amén, pastora. Amén. 9:29. Génesis 39, del 2 al 4. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en su ojo, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Entonces nosotros vemos a este hombre que Potifar ve en él una característica de liderazgo y era su responsabilidad. Y por causa de eso, imagínense a un extranjero que fue vendido, alguien le da la confianza de todo lo que tenía, es porque José se la ganó. Por eso se le confió y se le dio esta tarea. Así fue en la casa de Potifar. En la cárcel también. Ahí mismo Génesis 39:22, mi hermana Débora Alcibar, léalo por favor. Y vamos viendo, mis amados hermanos, el balance emocional y espiritual adecuado entre una actitud, independencia y dependencia que tenía y la característica que tenía este joven como líder, que fue un hombre responsable. Léalo por favor. Amén. Y dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
Amén. Mire, entonces ahí también nosotros podemos ver otra persona que también confía, ahora sale de casa de Potifar, va a la cárcel y ahora también el carcelero ve en él este liderazgo y también le entrega, como quien dice, la batuta de la cárcel. Y luego en la casa de Faraón, vamos a Génesis 41, del 38 al 40, mi hermana Graciela Velasco, léalo por favor. Entonces, cuando nosotros vemos a este joven José, se percibe en él una actitud de dependencia, especialmente de la providencia de Dios y de un carácter de un verdadero líder. Léalo nomás, abre el micrófono y puede leerlo mientras yo estoy hablando, yo luego pauso. ¿Lo encontró mi hermana? Amén, amada pastora. 41 me dijo. Sí, del 38 al 40. Amén. 38. Ya, amén. Entonces el faraón dijo a sus servidores: ¿podremos hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Amén. Amén. Entonces, mire, José fue un emprendedor también responsable que tenía la bendición del Señor. En Génesis 39, del 5 al 6, nosotros podemos ver que se percibe en él una actitud de dependencia y especialmente su dependencia era en la providencia de Dios. La presencia divina en su vida era el hecho palmario o palpable, era un hecho visible. La gente que conocía a José decía: hay algo diferente en este hombre. Dios está con este hombre. Y dice Génesis 39, del 2 al 3, dice, y el Señor estaba con José y las cosas le salían bien y lo hacía prosperar en absolutamente en todo. Cuando usted ve el libro de Hechos 7:9, que puede leerlo en su casa, dice que Dios estaba con él. Entonces, el favor divino era una experiencia constante. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Amén. Y lo libró de todas sus desgracias. Quiero que lea conmigo Hechos, capítulo 7, en el versículo 10. Y dice así: y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre todo Egipto y sobre toda su casa. Entonces estamos viendo un balance, unas características que él tiene de independencia. Era un hombre responsable como líder y era un hombre también que dependía mucho de Dios. Segunda característica que tenía este hombre es que José tuvo la habilidad de confrontar frustraciones y ajustarlas para seguir adelante. Todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, sin embargo, él nunca retrocedió, sino que mantuvo su confianza firme en el Señor. José podía haber caído en depresión, podía haber dicho ya no quiero saber nada, pero no, nosotros vemos que este hombre, cada paso, cada dificultad lo impulsaba más acercarse al propósito que Dios tenía en la vida de este hombre, porque este hombre fue un líder que pudo salvar la vida de su generación, de su familia cuando vino la hambruna. Y nosotros podemos ver en José las características que hemos estado viendo atrás, las características que tiene un líder. Es decir, que este hombre no se dio por vencido por las circunstancias. Cuando José fue vendido, oiga, una cosa es que usted lo lea y diga: ay, José fue vendido por sus hermanos. Otra cosa es que usted lo entienda y es sus hermanos lo vendieron. Si a veces nuestra familia nos lastima, los seres que están a nuestro alrededor nos lastiman, nos hieren, a nosotros nos duele mucho cuando viene la traición de un primo, de un hermano, de alguien conocido, nos duele mucho. Y imagínense el corazón de José, cómo fue golpeado, porque José fue vendido por sus propios hermanos. Él experimentó prácticamente allí una situación de trauma, porque fue rechazado por las personas que él amaba y que él veía como familia, que él se había criado, que quizás había jugado. Y estas mismas personas lo rechazaron a él. Pero esto no impidió que el ministerio de él se parara, sino al contrario, usted ve que él llega a alcanzar el propósito de Dios. Y José no era un hombre sobrenatural, José no era un hombre de otro planeta, José era un hombre igual que nosotros, pero aprendió a desarrollar su carácter de liderazgo. Y eso nosotros lo vemos en el libro de Génesis 37, del 27 al 28, cuando nosotros vemos que los hermanos de José
Vaya subrayando en su Biblia, por favor, los versículos que les estoy dando. Cuando fue puesto en la cárcel por Potifar, padeció un hecho de aberrante injusticia. Oiga, primero, el trauma de que los propios hermanos lo rechazaron. Segundo, lo que él pasa es que fue puesto en la cárcel por una injusticia. A nosotros nos da coraje ver la injusticia. Imagínense el corazón de él. Alguien que me lea Génesis 39:20. Mi hermana Lili Guerrero, por favor, si está allí, puede leerlo. Entonces, nosotros vemos que injustamente este hombre pasa por una situación de injusticia. Léalo, mi hermana Lili. Génesis, ¿cuánto, sierva? 39, Génesis 20. 39:20. Listo. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Mire, entonces vemos que pasa el rechazo, pasa la injusticia, y cuando dice que cuando él estuvo a cargo de los presos, él servía, él experimentó un alto grado de humillación, porque el jefe de la cárcel lo puso a servir a los presos. Yo quiero que usted vea esto, Génesis 41 del 14 al 16. Miren lo que dice el libro de Génesis 41 del 14 al 16. Entonces, Faraón, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. O sea, él estaba en la cárcel. Allí él estuvo en la cárcel, él tuvo que servir en la cárcel, él tuvo que servir en la cárcel también. Vamos a ver Génesis 44. Allí creo que me equivoqué el versículo. Ahora sí, mire. Dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y le servía, mire, y él le servía, léalo bien, y él le servía, y estuvieron días en prisión. O sea, José estuvo en la cárcel sirviendo a los presos. Y cuando estuvo frente a Faraón, enfrentó el desafío, que es lo que yo les leí ahorita, el primer versículo, enfrentó el desafío de la presión, tuvo que soportar una enorme presión porque el faraón quería que le revele el sueño que él no se acordaba. A través de todas estas experiencias traumáticas que usted está viendo y que estamos viendo en la vida de José, a través de todas estas experiencias, todas son suficientes para quebrar a alguien. Oiga, sí, cuando uno, como yo le digo, sus propios hermanos o tus familiares te traicionan, te duele el alma. La injusticia duele. Nosotros que vemos tanta injusticia ahora a nuestro alrededor, nuestro corazón duele. La humillación duele. La presión duele, pero a través de todas estas experiencias, todas son suficientes para quebrar a una persona que no ha llegado a un grado de madurez como líder. Amén. Pero José se mantuvo en pie, dispuesto a esperar siempre lo mejor. Entonces, métase en la cabeza. Un líder tiene siempre pensamientos positivos. Porque usted cree que todo lo que él pasó en la cárcel, todo lo que él pasó en su casa con su familia, no debió haberlo quebrado, pero él siempre dijo, tuve un sueño y Dios tiene un propósito conmigo. Él dijo, quizás dijo como dicen muchos, hay mucha gente que dice, ya vendrán tiempos mejores. Hay gente que no tiene para pagar la deuda del banco, no tiene para comer, para pagar la mensualidad de sus hijos, no tiene para medicina, pero ese líder dice, ya vendrán tiempos mejores y confía en Dios, como lo hizo este joven José. Tercero, José tuvo la capacidad para trabajar con gente con la cual no estaba de todo de acuerdo y con los que él tuvo diferencias fundamentales. Su primer trabajo fue ¿dónde? En casa de Potifar. Trabajó con un extranjero que no tenía su mismo Dios, que no tenía sus mismas creencias, no tenía su mismo nivel social, no tenía la educación superior y con serios problemas en su familia. ¿Por qué tenían serios problemas? Porque la mujer de Potifar no lo quería, andaba buscando otro hombre. Entonces, él tuvo la capacidad para trabajar con esta persona, tanto así que se ganó la confianza de esta persona que tenía tantos problemas, que tenía un nivel social tan grande, una educación superior y problemas con su familia, que él le puso todo en las manos de José.
De allí, que sale de la casa de Potifar, vemos que José pasa a la cárcel. Y ahí es donde tuvo que relacionarse ahora con el carcelero, con un carcelero que debió haber sido un hombre como fuerte de carácter, un hombre malo, podríamos decir allí. Pero sin embargo, se ganó la confianza y el respeto de este carcelero, porque el carcelero era alguien que tenía derecho sobre su propia vida. José dependía de este carcelero. Pero él se gana la confianza de este hombre. Y cuando llegó a la corte de Faraón, se enfrentó en un contexto totalmente extraño y ajeno a su cosmovisión, rodeado de gente que no estaba en su círculo, porque él venía de la cárcel. No obstante, en todos estos casos que nosotros vemos, José logró entablar relaciones interpersonales muy significativas que redundaron en el cumplimiento del propósito que Dios tenía en la vida de este joven. Vamos a ver el cuarto punto también del liderazgo de José. José tuvo la habilidad de confrontar las situaciones que no podía cambiar con una máxima estabilidad y un mínimo conflicto interior. Había alcanzado dominio propio. Amén. Algunas de las experiencias que tuvo que enfrentar, como la hambruna en Egipto, que lo vemos subrayado en la Biblia, en Génesis 41, del 41 al 57, él lo ponen como administrador, le dan una responsabilidad grande. Él tenía que administrar todo. Vamos a leerlo, por favor, mi hermana Graciela, léalo, por favor. Génesis 41, del 41 al 57. Mientras la hermana lo encuentre, voy a seguir hablando. Entonces, la responsabilidad de la administración general de todo Egipto. Amén, pastora. Léalo, por Del favor. 41 Del al 41, y yo le digo hasta cuándo, ya, sígalo ya, leyendo. amén. El faraón dijo además a José, he aquí, yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Luego lo hizo subir a su segundo carro y proclamaban delante de él, doblad la rodilla. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y al faraón dijo a José, yo soy el faraón y sin tu autorización ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El Amén. faraón llamó, amén, pastora. Amén. Entonces, mire, vemos que enfrenta ahora José la hambruna en Egipto y la responsabilidad de la administración general de todo Egipto. Superaba totalmente las experiencias y los antecedentes que él había venido. Primero, fue simplemente alguien que estuvo encargado de una casa, después de una cárcel. Pero ahora imagínate, de una nación, amén. El faraón no escogió a José para administrar la crisis en razón del currículo, porque imagínense, ¿quién va a poner a un expresidiario a gobernar un país? Amén. José no tenía un currículo, wow, viene de tal parte, sabe tantos idiomas, no. Ni tenía experiencia profesional como contador, sino porque de alguna manera él vio que en José operaba el poder de Dios y era un hombre maduro, era un hombre que había pasado tantas cosas, pero que había desarrollado una madurez espiritual y operaba lo que yo le dije al principio. Los verdaderos líderes permiten que el poder de Dios opere en sus vidas para liderar a los que están a su alrededor. Llegó a un nivel de madurez este hombre llamado José. Lo vio como un hombre maduro. Por eso le dio, escuche bien, la responsabilidad de toda la nación de Egipto y de todo. Él le dijo, yo seré mayor que ti, pero de ahí nadie más. Entonces, miren qué había en José. Quinto, José tuvo la virtud de rechazar resueltamente una vida egoísta y tuvo la determinación de vivir para Dios. Entonces se destaca la generosidad también en él y la capacidad de pensar en los demás antes que en sí mismo. En este sentido se ha comparado a José, muchos estudiosos lo comparan con Cristo, por su semejanza a que Cristo se ve en múltiples instancias. Por un lado, en el perdón de sus pecados a sus hermanos. Acuérdense que José llegó al nivel espiritual que los perdonó. Por otro lado, en su devoción filial, especialmente hacia su padre, después de muchos años sin verlo, dice que él lo mandó a ver y cuando lo vio, si usted lee el libro de Génesis 46, 29, es impactante este versículo, porque dice que él vio a su papá, lo besó, gritó, lo abrazó y lloró. Pasaron los años, pero él lo seguía amando.
como el primer día a su padre, perdonó a sus hermanos y finalmente se lo asemeja a Cristo porque se ve la actitud de devolver bien por mal. Sus hermanos no se merecían nada bueno, pero él los perdonó y les dio el bien de poder perseverar la vida de ellos también. Entonces nosotros vemos, mi amado hermano, la característica de liderazgo de la vida de este hombre llamado José. Entonces vamos a ver ahí el líder y su salud, que es algo muy importante también que quiero hacer énfasis en este día. Ya vimos su característica, ahora quiero ver el líder y su salud. Hago lo que sea, dice 1 Corintios 9, del 23 al 27, hago lo que sea, esta es la versión NTV, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un gran premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, vamos a ver, como yo les dije, el cuidado, el líder y su salud. Vamos a ver, el líder y su salud. Entonces, el cuerpo de nosotros, nuestro cuerpo, es una herramienta de trabajo, más importante cuando del servicio al Señor y a su reino se trata. Si es así, la integridad y la fortaleza física son fundamentales. Usted tiene que estar sano para servirle al Señor. ¿Para qué? Para que si usted cuida su salud, usted va a poder ofrecerle al Señor una calidad de servicio en el ministerio que el Señor espera. El Señor le entregó en sus manos. El cuidado, la alimentación, el descanso, la recreación, la disciplina de nuestro cuerpo son elementos que como líderes debemos de tener presente también. Cuidar este cuerpo que el Señor nos ha dado. El cuerpo no es una carga de la que debamos librarnos ni la raíz de todos los males que padecemos. Si decimos, esta carne es la mala, esta carne es la que tiene que morir. Entonces tenemos que entender la importancia y el énfasis que el Señor le da también a nuestro cuerpo. Más bien es un instrumento, este cuerpo es un instrumento que disciplinado y sujeto a un gran fin y a una gran misión puede ser de utilidad para el cumplimiento del ministerio. Usted necesita este cuerpo que esté sano para poder predicar, para poder liderar, para poder llevar a cabo el propósito de Dios. No han faltado, siempre hay gente que ha desarrollado una actitud docética hacia el cuerpo humano. La idea de que el cuerpo es malo, docético es esta gente que cree que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Una tendencia suicida o masoquista hacia su propio cuerpo. Dicen, hay que castigar el cuerpo para que crezca así el espíritu. Y pensar como, así pensaban los antiguos griegos, que el cuerpo es la tumba del alma y es un lastre para el desarrollo pleno del espíritu, es no entender, escuche bien, aquí sí vamos a leer también versículos bíblicos, el concepto cristiano sobre el cuerpo humano. Nuestro cuerpo, escuche bien, usted tiene que cuidar su salud, cuidar su alimentación, tener un tiempo de recreación, tiene que cuidarse usted también, porque su cuerpo es la creación de Dios. El salmista dice, ese salmo es hermoso, yo me lo sé de memoria, me encanta. Salmo 139:13 dice, tú formaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Entonces, el cuerpo es moralmente bueno. ¿Sabe por qué es bueno? Porque Dios lo creó, pues. Porque Dios lo formó. Porque salió de la mano creadora de ¿qué? De un Dios poderoso. Quien después de crear todas las cosas, dice Génesis 1:31, y él miró que todo lo que había hecho era bueno. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que daña nuestro cuerpo? Es el pecado y la obra de Satanás que arruina nuestro cuerpo. Mira lo que dice Romanos 1:24. Creo que lo lea mi hermana Débora Alcíbar. Búsquelo y léalo. Tenga la Biblia a la mano. Amén. Léalo, por favor. Amén. Del 24 al 27. Ya. Por lo cual también Dios entregó a la inmundicia en las
concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios Entonces, es... hasta ahí nomás, mi amada hermana. Entonces, Ahí nomás. el cuerpo Ok. se enferma y muere por causa de qué? Del pecado y de la obra destructiva de Satanás. Y no porque sea la voluntad de Dios. El cuerpo es funcionalmente muy útil, es una estructura maravillosa. El cuerpo fue hecho para la gloria de Dios y para el servicio del Dios Todopoderoso. Por eso es necesario que el líder cuide su cuerpo. ¿Para qué Dios nos hizo un cuerpo? Lo necesitamos para expresar, para servir. Con sus manos usted alaba a Dios, con sus pies camina. Si no se cuida y toma todos los días Coca-Cola, le va a caer azúcar, le van a cortar los pies y ya no va a poder ir al culto. Tienen que irlo empujando en una silla y si no hay quien lo empuje, no puede ir, ¿sí o no? Entonces, tenemos que cuidar también nuestro cuerpo, nuestra salud, porque este cuerpo lo necesitamos para expresar el servicio, para caminar a los hospitales, para caminar donde están las vidas que necesitan una palabra. Entonces, el cuerpo es una expresión de nuestro espíritu y es espiritualmente adecuado. No hay contradicciones entre el cuerpo y el espíritu en el propósito original. Dios hizo el cuerpo y el espíritu en un propósito original para que lo alaben a Él. Amén. Los hizo en una unidad, en una complementación. Cuerpo y espíritu se complementan de manera armónica. Si hay contradicciones, ¿es por qué? Por causa del pecado. Allí es donde se contradice, por causa del pecado. No obstante, el espíritu trasciende el cuerpo, o sea, el espíritu puede dominar el cuerpo en el hecho de que las necesidades espirituales no se pueden satisfacer con el cuerpo porque son trascendentes. El espíritu sobrevive al cuerpo y debe tener prioridad sobre él y por él. Dice el libro de Santiago capítulo 2, 26, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, el cuerpo sin el espíritu, ¿qué pasa? Está muerto. Dice la palabra del Señor, vamos a seguir viendo más adelante. Dice que nuestro cuerpo es un don de Dios. El cuerpo es un don de la gracia de Dios. No nos pertenece. El cuerpo que tenemos es de Dios y Él nos lo ha dado. Por tanto, no nos pertenece. Él nos formó. Pero además nuestro cuerpo le pertenece a Dios porque Él lo compró a un alto precio. Mi hermana Graciela, léame 1 Corintios 7:23. Entonces, el cuerpo es un don singular, es un regalo singular y único. No hay dos cuerpos iguales. El cuerpo es esencial para nuestro perfil de personalidad y nuestra identidad. El cuerpo Amén, es, pastor. léalo por favor. 1 Primera de Corintios Corintios 7:23. 7. Amén. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Amén. Fuimos comprados por precio y precio de sangre preciosa. Entonces el cuerpo es un don. ¿Con qué? Con propósito. Dios nos ha dado el cuerpo que necesitamos para que podamos cumplir el propósito, para que podamos cumplir la voluntad de Él. Y de este modo también honrarlo con nuestros cuerpos, para que lo que somos en nuestro espíritu se refleje en lo que hacemos también en nuestro cuerpo. Entonces, acuérdese que su cuerpo también es el templo, la morada del Espíritu Santo de Dios. Pablo presenta esta verdad fundamental en 1 Corintios, vaya señalando, no lo vamos a leer por la hora. Esto significa que nuestro cuerpo es el lugar de su morada. Dios a través de su Espíritu Santo viene a vivir en la vida de cada uno, de la vida del creyente, el cuerpo del creyente. Y es por eso que el cuerpo debe ser puro y no podemos contaminarlos con los deseos pecaminosos. No podemos tampoco manchar nuestra integridad moral, nuestro cuerpo. No podemos poner en riesgo la integridad física, también nuestra salud. No podemos destruir este cuerpo que el Señor nos ha dado para honra y gloria de su nombre. Esto significa que nuestro cuerpo, el Señor lo formó para manifestarse en nuestra vida. Nuestro cuerpo en todo momento debe honrar al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro cuerpo? Lo que dice Pablo. Mire lo que dice en Romanos 12:1. Cada uno de ustedes en adoración ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos de cuidar también nuestro cuerpo. Hay algo que un líder también tiene que hacer y es su salud, cuidar también su salud emocional. Y vamos a verlo esto. La salud emocional
se libran en muchas batallas decisivas para el desarrollo de un liderazgo maduro. La gran complejidad del ministerio es hoy tan grande que no son muchos los que logran desarrollar un liderazgo maduro y bueno. De todos los problemas que se plantean al líder de hoy, no hay otro más agudo, lo que hoy podríamos denominar como el síndrome del superlíder. Por eso usted tiene que ser muy inteligente. Hay un síndrome por ahí que es el síndrome del superlíder. Este complejo conjunto de síntomas característicos de la falta de la salud emocional del líder está bien ilustrado en Mateo 14, del 22 al 33, y en Hechos 14, del 8 al 19. Se lo lee en su casa. Aquí nosotros vemos dos escenarios y dos casos diferentes. En primero vemos a Pedro queriendo caminar sobre las aguas como Jesús, y luego vemos a Pablo y a Bernabé que también quieren la gente hacerlo, adorarlos como dioses. De cada caso vamos a aprender mucho sobre la naturaleza y las raíces, y vamos a ver, vamos a solucionar el síndrome del super líder, mis amados hermanos. ¿Cuál es la naturaleza del síndrome del super líder? Nunca como hoy los pastores y líderes hemos experimentado la necesidad de tan grande fortaleza y de aliento. Los pastores y líderes necesitamos ayuda. Todas las demandas y desafíos del ministerio son grandes, que sin ayuda no sería fácil sobrevivir. Necesitamos gente que esté a nuestro lado. Todos deberíamos reconocer de que no estamos rindiendo en el ministerio quizás con todo el potencial que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son los problemas y el obstáculo que nos desalienta? Es que muchas veces nos produce mucho dolor emocional y también espiritual, amén, a nuestras vidas, muchas cosas que vemos a nuestro alrededor. Dice ahí un dato que más del 65% de los pastores evangélicos consideran que el trabajo de la iglesia es inefectivo y frustrante. O por lo menos muchos dicen es también agotador. Pero ¿por qué se hace tan pesada la carga de los pastores, de los líderes? Uno de cada 4 pastores están cansados y otro 25% está pasando por una situación de estrés seria y en breve tirarán la toalla. Muchos líderes se sienten de la misma manera, así, líderes, pastores. Cuando nos preguntamos por la causa, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un estado de frustración ministerial. Es difícil de mencionar un solo factor que les pueda estar afectando, pero vamos a identificar diversos factores a la luz de la experiencia personal. En este sentido, desde mi propio peregrinaje de más de 37 años, dice el pastor como líder, está dando un testimonio aquí, podría mencionar que muchas veces afectan mucho a los líderes los pecados no confesados, el sentido de soledad, muchos se sienten solos, la necesidad de afecto, otros quieren ser aceptados, la falta de un sistema, otros no tienen apoyo, quieren hacerlo todo solo, la carencia de cobertura, unos dicen yo soy individual, no tengo una cobertura espiritual y es necesario que usted tenga un pastor para que ese pastor lo lidere a usted. Amén. Entonces hay gente que quiere hacerlo todo solo, no tiene consejo pastoral, tiene conflictos. Hay otros que se quieren imponer, dicen yo quiero ser un pastor perfecto para poder satisfacer la demanda de los que me están siguiendo, ¿no? Entonces quisiera que nos concentremos nuestra atención en el último. Toda la presión que a veces tenemos, a veces nos sentimos que somos seres sobrehumanos y la necesidad de asumir nuestra propia humanidad con todas sus limitaciones. Escuche, nosotros tenemos limitaciones. Los pasajes mencionados, cuando usted lo lea en su casa, por supuesto, nos ilustran dos caras de este problema. Primero vemos a Pedro con su pretensión de imitar a Jesús. Él quería caminar sobre las aguas. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que se hundió. Si yo le pregunto por qué se hundió, usted me va a decir, es que le faltó fe a Pedro. Claro que le faltó fe y por eso se hundió, quizás usted va a decir. Pero en realidad, si nos preguntamos, ¿se fue por eso? La gran verdad y la realidad es que Pedro se hundió porque naturalmente el ser humano no fue hecho para caminar sobre las aguas. Y cualquiera que lo intente le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió al apóstol Pedro. Segundo, nosotros vemos el otro caso en el libro de Hechos de Pablo y Bernabé, que no solo entendieron su condición humana, ahí vemos nosotros a estos hombres entendiendo su condición humana, sino que asumieron su humanidad limitada y a pesar de todos los riesgos que corrían al hacerlo. Pablo y Bernabé, con gran valor y sinceridad, declararon que eran simples humanos y no dioses, como afirmaba la gente que estaba a su alrededor. Sin embargo, no son muchos los pastores y líderes que imitan a Pablo y a Bernabé. Pienso que más hay candidatos que quieren caminar sobre las aguas
y son mucho más numerosos que los que son capaces de reconocer que como seres humanos, como líderes pastores, tenemos limitaciones humanas. De hecho, muchísimos miembros de la congregación quisieran vernos caminar sobre las aguas, convertir las piedras en pan. Y lo más grave del problema no es tanto eso, sino que nosotros nos desesperamos porque queremos satisfacer muchas veces las expectativas de los que están a nuestro alrededor. Y claro que cuando no lo logramos, entonces, ¿qué pasa? Nos frustramos, nos deprimimos, caemos derrotados, nos agotamos, intentamos lograr ser los super pastores o los super líderes una y otra vez. Y a veces no nos damos cuenta de nuestras limitaciones humanas. Entonces, hay raíces que están en este síndrome del super líder, podríamos decir así. Es la actitud del super líder, se encuentra en cierto número de raíces que es importante identificar si es lo que queremos poner fin a este problema. Lo que la gente piensa de mí como líder. Por lo general, la gente piensa de mí lo que en verdad no soy. ¿Por qué? Porque quieren pensar que hay alguien cerca que es mejor que ellos o que son mejores que ellos. Entonces, es propio de los seres humanos que queramos buscar siempre un modelo en el cual podamos proyectar nuestras frustraciones. Queremos que los demás sean como nosotros quisiéramos que sean. Él tiene que ser como yo quiero que sea. Amén. Queremos proyectar nuestras frustraciones a la gente que nos está rodeando. Amén. Nuestras ideas frustradas que tenemos, nuestros ideales. Y esto es lo que los psicólogos determinan el progreso de la proyección, el proceso de la proyección. En otros casos lo hacen porque tienen un concepto equivocado de lo que significa ser un pastor y lo que significa ser un líder. Y están mal aprendidos y mal enseñados. Y para algunos hermanos en la iglesia es difícil aceptar que el pastor también a veces se cansa, que el pastor a veces también le da coraje cuando no hacen caso, amén. Que el pastor también tiene emociones, que el pastor también se enferma, que a veces también le duele, que a veces también se siente débil. Hay quienes piensan que por tener que ver con las cosas santas, ay, no, él es pastor, él no se puede enfermar, si se enferma es porque está en pecado y es del diablo. Hay mucha gente que piensa así. Nosotros somos santos, dice, esa gente es santa. Hay quienes piensan que porque hablamos de Dios, nosotros estamos más cerca de Dios. Y ese fue el tipo de confusión que experimentaron en la ciudad de Listra Pablo y Bernabé. En Hechos capítulo 14, versículo 12. Léalo, por favor, mi hermana Lili Guerrero. Léalo, por favor. Hechos 14, 12. Hay muchos que Yo creen leo, hermano. porque Pastora, predicamos. yo leo. Léalo, mi hermano, léalo. Hechos 14, 12. Léalo. 12. Ajá, 14, 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Ahí estamos bien. Amén, sí, Porque muy este bien. era el que llevaba la palabra. Amén. Entonces, Amén, hay amén. muchos que creen que porque predicamos el evangelio del reino, nosotros no tenemos problemas. Amén. El pastor no puede enfermarse. El pastor no puede tener problemas. El pastor no puede cansarse. Amén. Amén. Entonces, lo que yo pienso de mí como líder, el problema no sería fácil, el problema no sería difícil de resolver si su fuente fuese solamente lo que la gente piensa de mí. La cuestión es que muchas veces nosotros queremos ser super pastores. Muchas veces la gente nos quiere subir a pedestales y nosotros le damos la mano para que nos suban. Nos hacemos grandes. Le damos la mano para que nos suban a los pedestales. Nos encanta. Hay gente que le encanta intoxicarse con la popularidad, que la gente lo reconozca y que están dispuestos a aceptar obsequios, incluso que les ofrezcan sacrificio, como lo quisieron hacer. El libro de Hechos 14:13 dice, y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros grinaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificio pero ellos no lo aceptaron, amén. Pero a veces nosotros nos queremos subir en ese pedestal y hacer creer que somos los superhombres y terminamos frustrados porque en sí tenemos luchas internas, tenemos enfermedades y nos ahogamos nosotros mismos. Amén. Porque no reconocemos también que somos seres humanos. Amén. Y la Biblia enseña que el orgullo y el deseo de ser como Dios son las fuentes trágicas de la caída del ser humano. Y es precisamente aquí donde sucumben muchos pastores y muchos líderes han caído, porque cayeron, ellos se vieron como superhombres, se vieron se subieron a un pedestal tan grande, la gente los endiosó, hay gente que ha endiosado a muchos pastores y después que cayeron,
Todo el mundo se fue y se vino la murmuración y ahí ese hombre se cayó ya. Tantas cosas. Y a lo largo de mi vida y de mi ministerio he visto muchas cosas. He visto muchas cosas a lo largo de mi ministerio. Entonces debemos ser mesurados en lo que pensemos de nosotros mismos. Pablo dice en 2 Corintios 12:6, que nadie suponga que soy más de lo que aparento o lo que yo digo. Amén. Entonces usted tiene que ser mesurado con sinceridad. La sinceridad nos dice que mientras estemos en esta tierra somos hombres pecadores, que si hay algo bueno en nosotros, todo lo que usted tiene, si usted ora bonito, es un don que Dios le dio. Si usted ora por los enfermos y se sana, es un don que Dios le dio. Pero usted tiene que entender que usted es un hombre de carne y hueso, tiene fragilidades, es vulnerable, siente culpa, siente vergüenza, se equivoca muchas veces. Pero tal mesura también es posible con la sensibilidad, porque a veces el orgullo no nos deja ver eso. Y la virtud de la sensibilidad nos liga a las necesidades de las personas y nos atraen a ellas. Y esto genera una saludable impotencia. Además, la virtud de la sensibilidad nos liga a los recursos del Señor y nos habilita para su uso. No debemos olvidar, escuche bien, que la obra es de Dios y que Él es quien hace la obra. Pero hay mucha gente que se endiosó. Hay mucha gente, lamentablemente, que se cree, que tiene el síndrome del super líder. ¿Ves? Que tiene ese síndrome y es necesario reconocer tu humanidad propia. Todos nosotros, líderes y los que estamos siendo liderados, amén, estamos navegando en la misma barca y confrontando los mismos problemas. No porque sea pastor no me voy a enfermar, no porque sea pastor no voy a tener luchas. Debemos ser capaces de desarrollar la actitud de Pablo que con humildad señalaba. No es que lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Amén. Ahora, para que un líder pueda aceptar su condición humana, debe primero ser capaz de verse como un humano. Yo he visto tantos pastores que cayeron porque se hicieron más que Dios, se hicieron orgullosos. La gente, eso es lo más triste, que a veces la propia gente sube a la gente en pedestal y los endiosa. Y cuando caen esta gente, esa misma gente los destruye con las críticas y con muchas cosas. Usted debe de verse en el espejo de Dios. Usted es un ser humano que mientras esté en esta tierra va a cometer errores, va a tener falencias, un ser humano limitado, un ser humano que va a tener muchas necesidades. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estas imágenes no son muy agradables. Los pastores y líderes no somos taumatólogos o obradores de maravillas. O sea, traumaturgos significa obradores de maravillas. Debemos reconocer definitivamente que no podemos caminar sobre las aguas, pero que sí podemos sumergirnos en las aguas y podemos aprender a nadar y dejarnos que las corrientes que dice el libro de Ezequiel nos lleven y nos hagan experimentar cosas grandes en Dios. Amén. Entonces nosotros debemos de ver eso. La salud espiritual del líder. Si el estado de salud físico y emocional del líder cristiano es muy fundamental para el buen desempeño del ministerio, como le dije, tanto más en su nivel espiritual, es imposible que un hombre o una mujer con falta de integridad espiritual pueda cumplir un ministerio o una obra significativa en la vida de las personas. Yo he visto que hay pastores que están en adulterio y fornicación, lo digo porque estoy hablando con gente madura, ojo, gente madura, que están en pecado, están en fornicación, están haciendo lo malo y aún no quieren dejar el pastorado y ponerse en disciplina. No van y el pueblo no crece porque no pueden conducir a otros. No puedo enseñarle de santidad cuando no estoy viviendo santidad. No puedo enseñarle de perdón cuando no estoy viviendo, cuando no he aprendido a perdonar. Entonces ellos quieren llevar a esta gente hacia una meta que aún ellos no han conquistado. Y ahí viene el fracaso, porque hay líderes que no tienen salud espiritual, mis amados hermanos. Amén. Entonces, la necesidad de cuidar nuestra salud espiritual. Pablo habla de su propia experiencia personal en este particular versículo del libro de Filipenses 3, del 7 al 12. Subráyalo para que lo lea en la casa. Es muy interesante seguir el razonamiento de Pablo y ver cómo él encontró el camino para poder realizar su vida personal. Rompió con los objetivos de dispares en la vida y las metas encontradas. Él dijo en este versículo, él dijo que él consideraba ganancia o pérdida en la vida
Dice allí, cuando no hay una adecuada resolución entre lo que se considera la ganancia o la pérdida en la vida, no puede haber una salud espiritual. El objetivo de ganar a Cristo, de encontrarse unido a Él y de conocer a Cristo, de persistir en querer alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, es fundamental para la generación de un estado espiritual saludable. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? Amén. Somos seres, mis amados hermanos, como yo les dije, físicos. Amén. Pero Dios puede trabajar en nuestras vidas para que el propósito del Señor se cumpla. Es necesario que yo tenga una vida desarrollada en disciplinas espirituales para poder llegar a cumplir el propósito de Dios y vivir en integridad, para poder, como quien dice, someter mis deseos y mis pasiones. Y es necesario tener una disciplina. Y la disciplina es el alimento de la palabra, la oración. Tenemos, mis amados hermanos, que cuidar nuestra salud espiritual. ¿Y cómo usted la cuida? ¿Cómo usted la cuida? Usted la cuida buscando a Dios, estando en comunión con el Señor, para que usted no se extravíe y para que su alma no se enferme. Hoy vivimos un tiempo de un movimiento de maldad terrible y es el tiempo en que debemos de cuidar nuestra salud espiritual, mis amados hermanos, y desarrollando una vida de comunión, en ayuno, en oración. En muchos lugares quizás ya no se ayuna, ya no se ora, ya no se busca a Dios como al principio. Por eso hay mucha gente que se ha apartado, mucha gente que ha caído, porque ha descuidado la disciplina espiritual de su vida. Y como líderes no podemos descuidar nuestra disciplina espiritual. Hay que cuidar nuestra salud espiritual, la lectura de la palabra. Tenemos que leerla y no solamente tiene que leerla, sino tiene que meditarla. Amén. Tener en cuenta que hay una realidad que muchas veces simplemente solamente leemos, pero no meditamos. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Debemos de pedirle al Señor cada vez que abramos nuestra Biblia y la vayamos a leer, decirle al Señor: Dios, ¿qué tienes que decirme hoy? ¿Qué tienes que hablarme hoy? La palabra de Dios es el alimento, la palabra de Dios es lo que nos nutre, porque si no nos nutrimos con la palabra de Dios, vamos a enfermarnos espiritualmente. Amén. Y también esto es una realidad. Hay gente que ya no lee la palabra, hay gente que ya no busca a Dios, hay gente que para predicar busca un mensaje quizás en Facebook, en Google y muchas cosas, y ha descuidado cuidar su salud espiritual, ha descuidado ejercitar su oído para que pueda escuchar al Espíritu mientras está en oración con el Señor. Y un verdadero líder debe de cuidar su salud espiritual también, mis amados hermanos. La práctica del ayuno, de la oración, es lo que le da respiración a nuestra alma, es lo que le da aliento, lo que le da energía a nuestras vidas como creyentes, mis amados hermanos. Jesús mismo dijo, hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. Jesús mismo dijo, cuando nosotros queremos que cambie cualquier situación de nuestra vida, es necesario la oración. A través de la oración, el verdadero líder recibe las instrucciones del Señor en cuanto a cómo tienes que hacer, qué tienes que mover. Cuando te acercas más a Cristo, te parecerás más a Él. Y eso se consigue cuando yo estoy en intimidad con Él. Es necesario ayunar, es necesario desarrollar una disciplina espiritual para cuidar nuestra salud espiritual como líderes, porque si no nos vamos a cansar y vamos a fracasar. Debemos de estar pegados a la fuente y la fuente es Cristo Jesús. La oración y el ayuno, mi amado hermano, es un recurso imprescindible. Usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, usted tiene que leer la palabra, mantener su salud espiritual en buen estado, y es buscando a Dios. También nosotros podemos ver que hay muchos problemas de estrés. Quienes servimos al Señor como líderes deberíamos apropiarnos de aquellas palabras que Jesús utilizó muchas veces. Jesús dice: vengan a mí los que estén cansados, trabajados y cargados. Muchas veces vamos a contarles nuestros problemas, lo publicamos en Facebook. Yo soy enemiga de que me siento triste.
Estoy pasando, no puede, mi amada hermana. Usted vaya a la presencia de Dios. Cuando usted publique algo, publique que Cristo es un Dios de poder, que Cristo es un Dios de milagro. Usted no se siente, usted tiene el gozo del Señor. Usted publique las victorias que él ha hecho. Él sanó a mi hijo, él sanó a mi hija, él hizo esto, hizo lo otro. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? No te refugies en otras cosas, refúgiate en él, porque la fuente, Cristo, está abierto a que tú vengas a él. Los cristianos y líderes somos quienes necesitamos el ejercicio espiritual de confiar en el Señor para que se libre de ese estrés. A veces andamos como María Angustia, yo siempre le digo a las hermanas, desesperada. Ay, pastora, esto me va. ¿Sí me entienden? Entonces el Señor dice, hey, cálmate. Yo soy el que te puedo dar descanso. Dice, vengan a mí. Oiga, es una invitación. Cuando nosotros entendemos la palabra y las maravillas que encierra la Biblia, mi amado hermano, nosotros nos quedamos con la boca abierta, viendo que el Señor tiene respuesta para cada una de nuestras peticiones, perdón. Sin embargo, mucha gente vive estresada porque trabaja simplemente con sus propias fuerzas. Amén. Muchas veces generan mucha tensión en sus vidas y no dan el lugar para cálmate, tranquilízate, confía, piensa. Dios está contigo. Amén. ¿Quieres descargar tu tensión, tu frustración? Ven a la presencia del Señor. Entonces vamos a seguir viendo por aquí. Ya vamos terminando. Con estas figuras quiero terminar. Principales causas del estrés. Ahí vaya viendo cuál es la que usted tiene para que pueda renunciar en esta hora. Sobrecarga de tareas laborales, será. Problemas económicos. Estas son las principales causas del estrés. Relaciones personales, relaciones familiares, falta de interés o tareas o actividades. El estrés es un problema real y sumamente peligroso que debe tratarse de manera profesional e individual con un experto. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? ¿Cómo está usted ahorita? Cuando usted está estresado, ¿qué tiene? Está irritable, tiene mal genio, tiene incapacidad para ponerse tranquilo, sentimientos de soledad, aislamiento, muchas veces el corazón se le enferma y cae en la depresión. Y los síntomas, estos son los síntomas del estrés. Ahora los síntomas físicos que le dan dolores musculares de la cabeza, diarrea, náuseas, mareos, taquicardia, resfriados, defensas bajas, desarrollo de enfermedades cardiovasculares y crónicas. Cuando usted está estresado, hasta el corazón se le enferma. El otro día que fue con presión alta, me tomaron la presión y me decía el doctor, ¿será que usted piensa mucho? ¿Qué será que le está pasando? Está pensando mucho, tiene muchas tristezas porque tenía presión alta. Entonces, eso causa también, mis amados hermanos, muchas veces el estrés, causa problemas a nuestro corazón. Síntomas conductuales o lo que se manifiesta en nuestras vidas. Cuando dice conductual es lo que se manifiesta en nuestras vidas. Consumo excesivo de alcohol, tabacos, conductas nerviosas. A veces del mismo estrés comemos en exceso. Otras personas duermen también en exceso. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema del estrés? Por terrible que sea el estrés, es solucionable. Y es necesario comenzar comprendiendo que el Dios al que servimos es un Dios de poder infinito. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos allí los que crean que Él es un Dios de poder infinito. Él es todopoderoso. Yo siempre digo, Él nos ha salvado la vida. ¿Cuántos dicen amén? Él cuando parecía que no teníamos nada, ni un centavo, Él yo no sé qué hizo, pero proveyó. Él siempre está allí para... Nosotros a veces nos angustiamos demasiado, pero nunca olvidemos que Él tiene el control. Además debemos corregir a nuestro yo agrandado e infatuado, pero también debemos corregir a nuestro yo empequeñecido y acomplejado. A veces decimos, no nos merecemos nada. Por eso hace falta un cambio radical en la actitud y en todas las esferas de nuestras relaciones interpersonales. En lugar de sentir lástima por nosotros mismos, confesemos la atención. ¿Qué es lo que nos está pasando? Con alguien, con un líder, como yo le digo, maduro, que nos puede ayudar, o si no, vengamos y dejemos nuestras cargas al Señor. En otras palabras, hagamos un cambio de mentalidad. Entonces esa tensión va a dejar de ser carga y se va a transformar en una plataforma que nos va a lanzar a una nueva vida de servicio excelente, una nueva vida del servicio por el cual el Señor nos llamó. Entonces, he culminado con esta primera clase. Solo vamos a tener 4 clases de lo que, mis amados hermanos, la formación ministerial.
¿Por qué le damos esta materia? Porque todo lo que usted ha aprendido se complementa con esta materia a lo largo de este tiempo que usted ha estudiado. Le tengo también una buena noticia. Esta materia no va a tener deberes. Yo no le voy a mandar deberes absolutamente para nada. Solamente la vamos a estudiar. ¿Para qué? Para que si usted se ha quedado atrasado con otras materias anteriores y no ha presentado sus deberes, no ha visto los videos, pueda en todo este tiempo que se va a ver esta materia, usted se esté poniendo al día, mi amado hermano, en las materias que tiene atrasado. Y también los que dicen, no, pastora, yo tengo todos mis deberes, todas mis tareas. Entonces, los que tienen todos sus deberes ya vayan haciendo también su tesis, ya vayan haciendo su trabajo final. Porque de esta materia, que son solo 4 clases, viene la materia del pastor Marvin, que solo son 4 clases, y ya estamos ya, oiga, le decía Nata a mi esposo, ya estamos tan cerquita de la graduación, ya vamos estudiando 2 años, y les felicito a aquellos que han perseverado, son buenos líderes, les felicito. Yo sé que han pasado, muchos de los que están aquí, muchas dificultades, han pasado aflicciones, otros han querido rendirse, han querido soltar problemas familiares y muchas cosas, pero sobre todo se han mantenido firmes, porque el líder es un hombre y una mujer determinada, que es perseverante y su determinación es de, mira, están aquí y ya están a punto de alcanzar esa meta maravillosa que es ya graduarse. Amén. Y todo este recorrido, este camino que ustedes han seguido, ha valido la pena. ¿Para qué? Para su crecimiento espiritual. Ha valido la pena porque el Señor les ha enseñado muchas cosas a ustedes. Así que ya estamos de la ceja al ojo para graduarnos. Como le dijo mi esposo, escoja su tema, el tema que usted va a escoger y siga trabajando y en eso para que no se le complique. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí ha sido la clase. Que el Señor me las bendiga a todas ustedes, mis amadas hermanas. Hasta aquí ha sido la clase de formación ministerial. Como le dije, no tiene deberes. Amén. Entonces, que el Señor me las bendiga a cada una de ustedes. Un ratito por aquí vamos a parar ya la grabación. Que el Señor me las bendiga a cada uno de ustedes. Amén. ¿Alguien que tenga alguna pregunta que me quiera hacer en esta hora antes de que se acabe la clase? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Y la bendición solamente para las hermanas y para los hermanos. Ah, no, para todos ustedes, no, ya ustedes ya saben, mi hermano. Amén. Amén, Para pastora, alguien que bendiciones. tenga alguna pregunta puede preguntarme ahora, amén. Pregúnteme nomás, amén. Que ya estamos terminando. Entonces, como yo les digo, los felicito por su determinación, mis amados hermanos, porque ustedes se han esforzado. Amén. Se han esforzado y eso es bueno. Amén. Entonces, mis amados hermanos ya pueden ir saliendo si ya no tienen ninguna pregunta. Le voy a esperar por aquí a mi esposo para ya cerrar la clase. Amén. Que le bendiga, siervo y compañeros. Bendiciones. Amén, bendiciones, cuídense. Bendiciones. Gracias, amada pastora. Bendiciones, bendiciones con mis compañeros también. Amén. Dios me los bendiga. Mira. Puede salir también mi hermana Sandra. Amén. Ya nos estamos retirando. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Llévame, yo sí. Gloria a Dios. Aleluya.